Es harto conocido que yo soy uno de los mayores haters de Nvidia dentro de la comunidad de usuario del escritorio Linux, y esto se debe principalmente a la pésima experiencia que tuve cuando fui usuario de esta marca. Si bien mi experiencia fue de hace bastante años, o sea, dejé de utilizar esta marca de gráfica por finales del año 2017, es cierto que durante 4 y medio, casi 5, utilicé gráficas de Nvidia debido a que era lo único que había si uno quería jugar desde Linux. Pero aún así mi experiencia fue una auténtica pesadilla, ya que era raro el mes en el que yo no tenía que afrontar como mínimo un par de incidencias graves que tenían que ser resueltas abriendo la línea de comando e introduciendo un montón de comandos extraños. Aquello pues básicamente terminó quemándome hasta tal extremo que cuando vi que podía dar el salto a Radeon, pues di el salto para no mirar atrás nunca más. Tras dejar esto sobre la mesa, me gustaría abarcar lo que es el motivo de este vídeo, y es que NVK, el driver de Vulkan para gráfica Nvidia presente en mesa y el cual es de código abierto, ha añadido soporte para DLSS. Sí, la tecnología de rescalado privativa y propia de Nvidia. Esto en un principio es una muy buena noticia, pero también hay que tener en cuenta la situación de los controladores de código abierto para la gráfica de Nvidia presente tanto en el kernel Linux como en Mesa. Desgraciadamente, los controladores de código abierto presentes en Linux y en Mesa no son oficiales, por lo que el soporte se obtiene mediante ingeniería inversa. También hay que tener en cuenta que Nvidia tradicionalmente ha colaborado entre poco y nada en el desarrollo de estos controladores, lo que deriva en que el soporte proporcionado por estos controladores, o sea, los controladores de código abierto presentes en el kernel Linux y Mesa dirigido a gráfica de Nvidia, proporcionan en la actualidad un soporte muy pero que muy pobre, tan pobre que en no pocas ocasiones no son capaces de cubrir correctamente ni siquiera el uso de un escritorio de manera básica, lo que termina forzando el uso del driver oficial y privativo de Nvidia incluso en este contexto. El hecho de que NVK sea capaz de soportar DLSS, pero hay que tener prudencia aquí porque posiblemente este soporte siga estando muy verde y que no funcione muy bien o que falle mucho videojuego, ¿no? Pero aún así, bueno, por lo menos un primer paso sólido como mínimo ya se ha dado, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que sí, en torno al soporte para Nvidia desde el kernel Linux y Mesa, hay dos proyectos bastante prometedores. Para el kernel Linux está el nuevo driver Nova, que creo que todavía está en fase de desarrollo, y que básicamente es una interfaz para el firmware GSP. Un firmware tan grande que ocupa ni más ni menos que 49 megabytes. Bueno, un firmware, vamos, para mí GSP es básicamente un driver disfrazado de firmware. De hecho, debido a las capacidades del firmware GSP, Nova sí que va a poder soportar HDMI 2.1 de manera plena y sin problema, mientras que AMD GPU, o sea, el driver oficial de AMD para gráfica Radeon presente en Linux y también Intel, están teniendo bastante problema para soportar HDMI 2.1 y sobre todo, bueno, ciertas características específicas de esta versión de la interfaz de HDMI Forum, destacando aquí la tasa de refresco variable. El firmware GSP es privativo, lo que obviamente le da ventaja para implementar este tipo de cosas. Sin embargo, si bien el soporte de DLSS a través de NVK es una buena noticia, hay que tener en cuenta que el firmware GSP está presente a partir de la gráfica Turing, o sea, RTX 20 y GTX 16 y posteriores. Y esto es una auténtica desgracia para el escritorio Linux, aunque no lo parezca,
porque fuera de este driver ha quedado Pascal, o sea, GTX 10, ya que, bueno, esta generación de gráfica de Nvidia, Pascal, sobre todo los modelos GTX 1060, GTX 1070 y GTX 1080. De hecho, la GTX 1080, a la GTX 1080 le han dado básicamente una jubilación forzada y artificial mediante el uso forzado y obligatorio del trazado de rayo. Pero independientemente de la historia y de cómo ha sido jubilada, ¿no?, de manera forzada esta generación de gráfica de Nvidia, no se puede negar que tuvo muchísimo éxito comercial, que marcó una época en el sector, que la GTX 1060 fue durante bastante años la gráfica más popular de Steam. O sea, estamos hablando de una generación de gráfica que se vendió muy pero que muy bien y de la cual todavía quedan muchísimos usuarios. Y claro, el hecho de que el firmware GSP no soporte esta gráfica resulta una auténtica desgracia, porque esto obliga a los usuarios de Pascal en Linux a tener que jugársela con Nouveau, y lo que puedan proporcionar los controladores de código abierto, los cuales en no pocas ocasiones, y como he dicho, no son capaces de ofrecer un funcionamiento decente ni siquiera para un escritorio básico, o tener que conformarse con el driver semi-legacy de Nvidia, ya que la gráfica de generación Pascal o de arquitectura Pascal, como se le quiera decir, están soportadas desde hace algún tiempo por el driver semi-legacy de la compañía, o sea, de Nvidia, lo que quiere decir que muy probablemente su soporte para Wayland quede incompleto para siempre, al menos desde el controlador oficial, como he dicho, que ya es el semi-legacy, o sea, Pascal está soportado a través del driver semi-legacy de Nvidia, que es un controlador que sí recibe correcciones para bugs, para vulnerabilidades, pero que muy raras veces implementa nuevas características, y esto, pues bueno, apunta a que el soporte para Wayland en estos controladores se va a quedar inmaduro, lo cual resulta una auténtica putada para los poseedores de una gráfica Pascal que pretendan migrar a Linux, ya que la situación de estos usuarios, o sea, lo más recomendable para estos usuarios es que básicamente cambien la gráfica, y vaya época para cambiar gráfica en la que estamos ahora mismo. Para completar el tema en torno a Wayland, es probable que los controladores de código abierto sí cumplan a la hora de dar un buen soporte para el protocolo. Pero claro, si ofrecen un buen soporte para Wayland y se quedan cortos para todo lo demás, pues mal plan, ¿no? Así que el tema de soportar DLSS a través de NVK, si beneficia a alguien, será a los poseedores de una gráfica Turing de Nvidia, o sea, RTX 20 o GTX 16 o posterior, que son las gráficas que soportan el firmware GSP y que en un principio deberían poder soportar el futuro driver Nova, el cual, como he dicho, será básicamente una interfaz para el mencionado firmware GSP. La combinación de Nova y NVK está resultando una vía al menos relativamente prometedora para ofrecer de una vez por todas una alternativa sólida al driver privativo y oficial de Nvidia, aunque no aproveche al 100% la gráfica, pero que por lo menos sea capaz de ofrecer de una vez por todas una buena experiencia con el escritorio y, por qué no, poder tener un rendimiento decente con un buen puñado de videojuegos, aunque quede excluido lo más exigente y lo de ultimísima generación, ¿no? Pero bueno, si da una gran mejora en el soporte, pues algo que se gana, ¿no? Y parece que Nvidia se ha mostrado un poquito más abierta a contribuir a Nova, aunque no es un driver oficial, cuidado, es un driver de origen comunitario, pero Nvidia sí que proporciona el firmware GSP. Obviamente Nvidia pues autoriza la redistribución libre de GSP a través del kernel Linux, y lo que hace Nova, como he dicho, es hacer de interfaz con este firmware, que es básicamente un driver disfrazado de firmware porque ocupa 49 megas. En lo que respecta a NVK, pues se han ido publicando diversas pruebas de rendimiento
que al menos muestran una mejora notable en comparación con lo que han podido ofrecer las gráficas de Nvidia con los controladores de código abierto presentes en el kernel Linux y en Mesa, pero aún así, en la actualidad, se quedan por debajo de lo que ofrece el driver privativo y oficial de Nvidia, y tengo serias dudas de que Nvidia vaya a ponérselo fácil a la combinación de Nova más NVK, debido a que es un torpedo contra su política de obsolescencia programada. Y aquí solo hay que recordar que las gráficas Pascal ya están soportadas por el driver semi-legacy de la compañía, y la jubilación forzosa que se le ha dado a una excelente tarjeta gráfica como lo es, sí, me atrevo a decirlo en presente, la GTX 1080, que claro, tuvieron que imponer el trazado de rayos por narices, porque si no, esa gráfica la iban a jubilar como muy pronto en 2030, o al menos eso es lo que podría pasar por parte de no pocos usuarios que no necesitan la mejor gráfica del mundo, como es por ejemplo mi caso. El hecho de que NVK soporte DLSS es una buena noticia, o al menos es un muy buen punto de partida, pero me deja bastante triste el hecho de que la gráfica de generación Pascal básicamente vayan a quedar fuera de hecho por el hecho de no soportar el firmware GSP. Pese a ello, merece la pena continuar y progresar con la vía que Nvidia ha permitido abrir, aunque desgraciadamente Pascal se haya quedado fuera. Y lo recomendable para los usuarios de esta gráfica, ¿no?, que pretendan migrar a Linux, sea básicamente sustituir la gráfica por una Radeon. La verdad es que esto depende de la placa base utilizada, la interfaz de PCI Express que utiliza esa placa base, la capacidad de la fuente de alimentación. Y yo no soy un experto en hardware, o sea, yo no os puedo ayudar ahí tendréis que acudir a otra persona. Pero lo dicho, o sea, si tenéis una Nvidia Pascal y tenéis la intención de migrar a Linux, pues lo suyo sería sustituir dicha gráfica por una Radeon. Lo bueno es que como la familia Pascal ya tiene sus años, es una tecnología ya antiguilla, ¿no? Pues básicamente es relativamente fácil incluso, bueno, si no estuviésemos al menos en esta situación, ¿no?, en lo que respecta a la memoria, sería incluso barato, ¿no?, poder sustituir la gráfica por una Radeon que ofrezca más rendimiento, incluso si esa Radeon es al menos proporcionalmente de una gama inferior a la Nvidia que está utilizando el usuario. Pero lo dicho, ¿no? O sea, el hecho de que Pascal se haya o se esté quedando fuera de esto es una noticia bastante triste en lo que respecta a la lucha contra la obsolescencia programada. Pero desgraciadamente las decisiones tecnológicas de Nvidia, pues bueno, nos han empujado a esto, ¿no? Pese a todo, pues nada, NVK al menos parece que está empezando a soportar DLSS, ha fusionado el soporte, pero claro, esto es el comienzo, posiblemente, pues bueno, no esté maduro, que no dé todo lo que tendría que dar, pero todo camino se empieza a recorrer dando el primer paso. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!